¿Ya? Muy bien. Entonces empezamos. Empezamos. ¿Ya? Muy bien. No sé por qué esta vez no lo han retirado, porque en el ciclo anterior lo vimos esto, ¿ya? Pero bueno, es importante que lo sepan. ¿Ya? Muy bien. Entonces esta primera la línea era sobre la atrofia testicular. Sabemos que las causas de la atrofia testicular son varias. ¿Ya? Dentro de ellas, la que digamos, tiene mayor importancia en la criptorquía. No hay descenso del testículo a la bolsa escrotal, ¿no es cierto? Al no haber descenso a la bolsa escrotal, al no tener el ambiente adecuado y la temperatura adecuada, este testículo se va a atrofiar. Esa es la primera causa. Otra causa también es el hidrocele, ¿no? El hidrocele, ustedes saben que el testículo está rodeado de vasos, principalmente venas y arterias. Cuando estas venas y arterias tienen una cierta dificultad, como digamos insuficiencia, como si fueran como varices, entonces hacen que esto se dilate y se retenga líquido, por eso se llama hidrocele, ¿no? Dependiendo del tiempo puede ir creciendo cada vez más inclusive. El varicocele básicamente tiene que ver con esta parte superior del pie, pues en la red testis. Esto de acá también sufre algún tipo de inflamación y eso hace que este testículo pueda derivar finalmente en atrofia. ¿Ya? Y la orquitis no es otra cosa que una torsión, una infección acá del testículo y por ende deterioro del tejido. Otras causas que también pueden ocasionar atrofia testicular es el síndrome de Klinefelter, ¿no? Los que padecen del síndrome de Klinefelter son varones estériles, que no tienen, digamos, testículos adecuados. La malnutrición puede llevar también a esa patología. Entonces, miren, eso es lo que histológicamente deberíamos ver en un testículo. Estos son los túbulos seminíferos que ven ustedes acá. Entre túbulo y túbulo seminífero están las células de Leydig. Acuérdense eso, células de Leydig. ¿Qué otra cosa? En los túbulos seminíferos, esta es la luz del túbulo seminífero. Hacia la parte más central están realmente los espermatozoides, es decir, lo que ya maduró y va a salir hacia el exterior. En esa parte intermedia y en la parte, digamos, que está hacia la pared del túbulo seminífero, están las espermátides y las espermatogonias, que están en proceso de desarrollo. Dentro de este grupo también encontramos a las células de Sertoli, ¿cierto? Que tienen efecto de protección y nutrición a estas células germinales. Esto desde el punto de vista histológico para que ustedes comprendan lo que es la atrofia. Esto desde el punto de vista macroscópico, al corte se mira de esta manera. Este es un testículo normal, pero este es un testículo atrófico, casi la tercera parte de lo que normalmente es. ¿Qué cosa vamos a ver en una atrofia? Este es un túbulo seminífero que todavía aparentemente conserva características histológicas. Hacia la parte interna deben estar los espermatozoides, espermatogonias y espermátides. Y todavía tiene componente celular. Pero miren estos de acá acostados. Prácticamente acelulares, atrofia de las células, inclusive acá fibrosis también, en la parte de lo que es la atrofia. Vamos a seguir aquí en detalle. Y miren esto para que ustedes puedan comparar. Es lo que habitualmente nosotros vemos esto en un tejido normal. Y esto es ya lo que vemos en la atrofia. Los túbulos tienen diferentes diámetros, la luz, unos más grandes, otros más pequeños. La pared también está engrosada, pero lo importante es que ya se perdió la celularidad, ya no está como ¿no? Aquí un poquito más en detalle, ¿quieren ver? Aparentemente esto de acá todavía es un túbulo seminífero que tiene todavía características normales. Miren este de acá, acelular, y prácticamente toda la pared engrosada y fibrosa. Estas son las células de Leydig. Hay hipertrofia, es decir, hay mayor cantidad. Acá tienes uno, acá tienes otro, por acá otro. Esa es otra característica de la atrofia testicular. Bueno, aquí esto es otra cosa, igual el detalle, ¿no? Paredes gruesas, también que la parte externa está engrosada y prácticamente la línea celular ¿no? está prácticamente ausente. Aquí solo mayor detalle, ¿no? Prácticamente no hay células germinales acá, no hay espermátides, no hay espermatogonias, ni menos espermatozoides, ¿cierto? La pared está totalmente engrosada. Y esto es lo que debemos saber, aparte de las características microscópicas. Aparentemente esto en la parte superior es normal, pero aquí hay atrofia, ¿sí?
sobre todo, estos todavía pueden conservarlo, pero acá ya no. Entonces, y esto, la hiperplasia de las células de Leydig. Hay 1, hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, solamente este espacio. ¿Ya? Y esa es una de las características de la hiperplasia de las células de Leydig. El espacio intersticial está más engrosado. ¿Qué significa? Este espacio entre túbulo seminífero y túbulo seminífero está mucho más engrosado. ¿Está bien? Disculpe, ¿cuáles eran? Disculpe. Disculpa. La anterior que dijo. La anterior es la hiperplasia de las células de Leydig. Estas de acá son células de Leydig. Aquí, aquí, aquí. Si no, ¿por qué se visualizan mejor? Porque todos estos túbulos están atróficos, no tienen celularidad. Y esto sí todavía conserva un poco. Por eso que se hace mucho más evidente encontrar aquí las células de Leydig, ¿no? Y esto, el engrosamiento de la membrana basal, miren, todo esto está engrosado. Los túbulos seminíferos pueden ser de diferente tamaño, ¿no? Medianos, grandes, pequeños. Tienen diferentes formas también, ¿no? Y esto sobre todo, ausencia de células de células espermatogénicas, ¿no? Esa es otra característica, ¿está bien? Miren, eso es lo que debemos haber visto. Y esto es lo que se ve en la laminita que nos han ofrecido. Voy a mostrarles. Esta laminita, esta no hay que presentar en dibujo la próxima semana, pero quiero que tengan conocimiento porque estaba también dentro de los programados, pero no nos han traído. Ya miren, ¿ven? Así se mira la atrofia. Estas de acá son las células, estas son las células de Leydig, ¿verdad? Las de ella. Esta, aquí, ¿verdad? Tiene una primera característica. Igual la que están, donde está el mouse es una célula de Leydig, si no me equivoco. Esta es célula de Leydig, esta de acá, esta de acá, esta de acá también, y hay varias, ¿no? Porque hay hiperplasia de célula de Leydig, una de las características, ¿no es cierto? Y otra cosa, ¿no? Aquí, miren, acá se nota un poco más la atrofia, miren, aquí todavía las de arriba conservan un poco de célula de Leydig. Estas ya prácticamente solamente una pequeña capa externa. Y estas de acá prácticamente ya no tienen celularidad, solamente engrosamiento de la capa basal, atrofia testicular. ¿Bien? Eso es lo que debíamos haber visto en la laminita, pero no nos han traído hoy día, pero yo de todas maneras se los muestro, porque ya había preparado material. Muy bien, seguimos entonces. La otra laminita que también deberíamos haber visto, pero no nos han Es el traído. engrosamiento de la lámina basal, ¿no? Sí, de la capa basal. Es con respecto a hiperplasia endometrial. La contraparte de lo que vimos la vez pasada que era atrofia, ¿cierto? No vamos a ver lo que es hiperplasia endometrial. Pero debe haber las laminitas, quiero que tengan en consideración estas características, son importantes, ¿ya? Para definir lo que es hiperplasia endometrial va a haber mayor proliferación de glándulas endometriales. Entonces, por consiguiente, va a haber aumento en la relación glándula-estroma. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos de una relación en la atrofia que ya no era de 3 a 1, sino de 1 a 3? En cambio acá se invierte esto, ¿no? Inclusive hasta es mayor esa relación, ¿ya? Entonces, actualmente la hiperplasia endometrial se clasifica una que es sin atipia, lo que nosotros vamos a mostrarles ahora, y hay otra que es la hiperplasia atípica, ¿ya? Y esta es prácticamente ya es una neoplasia incipiente que posteriormente puede llevar a un cáncer de endometrio, ¿ya? Es una lesión precursora nada más. ¿Y qué cosa tiene que ver el estrógeno en esto? Pues el estímulo que da sobre las glándulas. Es decir, mientras mayor cantidad de estrógeno puede haber, va a haber mayor cambio, mayor atipia, ¿ya? Y eso posteriormente puede derivar en un adenocarcinoma. Y lo otro es lo que he mencionado, la relación glándulo-estroma es mayor de 3 a 1 en la hiperplasia endometrial, ¿ya? Muy bien. Esto, miren, ¿ve? El estrógeno tiene un efecto mitogénico. ¿Qué significa? Que se va a replicar el tejido, por eso aumenta tanto la proporción de glándulas como el tamaño de glándulas cuando el estrógeno está, digamos, mayor a lo del. En su contraparte, la progesterona tiene efecto contrario. Por eso que, mira, en el ciclo menstrual, los primeros 15 días está regido básicamente por estrógeno, y los siguientes 15 predomina la progesterona, pero también tienes estrógeno, pero en menor proporción, ¿ya? Entonces siempre tiene que haber su contraparte. Porque si solamente está uno de ellos, se dispara el crecimiento del tejido, o también se atrofia, ¿ya? Entonces tiene que haber una contraparte, ¿ya?
En la primera etapa predomina el estrógeno y la segunda la progesterona, pero siempre también en la primera etapa va a haber progesterona de menor cantidad, y en la segunda etapa al revés, baja la progesterona y baja el estrógeno y sube la progesterona, pero siempre también tiene el control por parte del estrógeno. Ahora, ¿qué condiciones pueden llevar a esto? La premenopausia básicamente puede presentar en el síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué sucede en este síndrome? Aumento de andrógenos, pero estos a su vez son el sustrato para que después se convierta en estrógeno, y si hay más estrógeno se estimula mucho más el crecimiento del tejido, ¿no es cierto? ¿Qué otra cosa? Que esta persona reciba estrógenos exógenos. ¿Qué significa eso? Que porque de repente ya está en la etapa de la menopausia, tiene muchos cambios, entonces empiezan a darle terapia de reemplazo hormonal, ¿ya? Pero mire, esta terapia de reemplazo hormonal, antes que el ginecólogo inicie esto, tiene que hacer algunos exámenes, ¿ah? Lo primero, mínimo, por lo menos una ecografía transvaginal para ver el tamaño y el grosor del endometrio, ¿no? Porque si es un endometrio muy grueso, muy grande, puede haber algún problema por ahí, ¿ya? Otra cosa que tiene también que controlar, salud doctora, que tiene que controlar también el ginecólogo antes de empezar terapia de reemplazo hormonal es un cerro, un Papa Nicolau, ¿no? Para ver si no tiene alguna alteración ahí, en el cuello, ¿no? Básicamente eso. Y eso es lo que nosotros podíamos ver a la macroscopía. Este es un útero que ha estado así y que simplemente se ha abierto de esta manera. ¿Qué cosa se ha expuesto? Esta parte interna, que es en la cavidad endometrial. Normalmente no deberíamos ver la cavidad endometrial ocupada por tanto tejido, pero mira, esta es una hiperplasia endometrial desde el punto de vista macroscópico, ¿eh? Y desde el punto de vista microscópico es esto, miren, contraparte a la atrofia que nosotros vimos. Acá hay mayor cantidad de glándulas, no solamente mayor cantidad de glándulas, sino miren, tienen una conformación media compleja, miren la forma de esta glándula, la luz está totalmente irregular, acá prácticamente lineal nada más, ¿ya? Entonces eso también caracteriza la hiperplasia endometrial, ¿no? La luz de las glándulas generalmente es compleja o irregular, ¿ya? Hay mayor proporción de glándulas en relación al estrógeno, ¿no? La relación es mayor de 3 a 1, esa es otra característica, ¿también? El estroma generalmente está un poquito más compacto o digamos está un poco disminuido, ¿ya? Es otra característica microscópica. Y esto, digamos, llegamos un poquito de aumento, las glándulas son bastante grandes, inclusive el espacio entre una y otra es bastante limitado, pero hay un pequeño espacio. Otra característica, solamente para decir que es hiperplasia endometrial, es eso, estas glándulas que tapizan, estas células que tapizan a la glándula no tienen atipia generalmente, ¿verdad? Por eso que solamente es hiperplasia endometrial. Si esto empieza a tener otro tipo de cambios, en patología lo vamos a ver. ¿Qué cambios puede haber? Por ejemplo, lo primero, que el núcleo sea pigmótico, es decir, mucho más oscuro, que sea un núcleo de forma irregular o polimorfismo, y hablamos de una hiperplasia con atipia, ¿no? Que si eso sigue más adelante puede convertirse en un cáncer, ¿verdad? Pero aquí no, vemos que las glándulas están grandes, tienen una luz un poco medio compleja o irregular, pero no hay atipia en estas células, por eso solamente hablamos de hiperplasia endometrial, ¿está bien? Algo así más o menos vamos a ver nosotros en la negrita que les voy a mostrar. Miren la cantidad de glándulas, algunas inclusive de forma quística también, algo similar como lo que vemos en la atrofia también, ¿cierto? Pueden también ver aquí algunas glándulas con dilatación quística, ¿ya? Y otra característica, las glándulas tienen diferente forma, diferente tamaño, ¿ya? Y esto es importante que recuerden, ¿verdad? No todo la biopsia del endometrio va a ser uniforme. Van a notar algunas zonas ustedes que, por ejemplo, va a haber mayor apiñamiento o van a estar más juntas las glándulas, como en este caso. Y lo otro es que va a predominar de repente estas glándulas dilatadas, quísticas, por ejemplo. Y en otra área, esto vamos a recordar más como si fuera una atrofia, ¿no? Pero no, porque esa es una parte nada más. Pero una característica que lo distingue de la atrofia, esto, es que este estroma de acá es mucho más compacto, ¿no? Eso es de hiperplasia endometrial, ¿está bien? Seguimos. Y esto es lo que se debe tener en consideración por los hallazgos microscópicos en una hiperplasia endometrial. Lo primero, aumento de la proporción, mayor de 3 a 1. Los contornos intraluminales son complejos, como les explicaba. Miren la forma de esta glándula. La luz parece como que fuera una U, ¿no? Este es otro que se llama quemación. De esta misma glándula están haciendo acá otra quemación. Esa es otra característica también de la hiperplasia endometrial.
bien? Muy bien, entonces les voy a mostrar aquí la laminita. Es un ciclo de 3 a 1, ¿no? Lo que se ha explicado lo se plasma acá, la lámina. Estas dos primeras solamente ténganlo como conocimiento, pero estas no hay que dibujarlas ni tampoco cómo se va a tomar en el examen, ¿no? Muy bien. Pero sí sépanlo porque probablemente después... Diatrofia y hiperplasia. Sí, esta, la atrofia testicular y hiperplasia la van a ver. Las dos siguientes que les voy a mostrar... Tengo que dibujar. Estas dos son para el examen. La de No, ni para examen tampoco. y la No, de hiper. es decir, atrofia testicular, que es la primera, y esta segunda de hiperplasia, solamente se lo transmito a ustedes por conocimiento porque yo lo tenía ya preparada. Sino que para la práctica de hoy día nos han traído solamente otra lámina, nos han traído la de, que es de necrosis isquémica, que está representada por infarto agudo de miocardio, y dos, absceso pulmonar. Esas son las únicas que se van a Esas son las que van a dibujar. ¿Ya Ahora no les se hace explico la- metaplasia? ¿Ya no van a ver metaplasia? No, metaplasia eso viene después. En la parte, cuando vemos tejido gástrico, lo vamos a ver mucho mejor. Ah, ok. pero entran igual, o sea, no se presentan, pero entran. No, esta no la presento. Yo se los estoy mostrando porque es lo que yo tenía preparado el material. Conocimiento de El problema, a ver, ¿por qué ha pasado esto? Porque simultáneos, así como nosotros, están ahorita, por ejemplo, en Villa 2, también llevando otros grupos. Y bueno, han tratado de repartir las láminas aquí y allá y en otras sedes también, ¿no? Por eso nos han dejado todos a las láminas. Pero igual, no hay problema. Perfecto. Bien, así más o menos es como vemos ver la hiperplasia en el interior. Miren, ¿eh? A diferencia de la atrofia de la hiperplasia, lo primero es esto, ¿no? Irregularidad en la forma, miren las láminas, ¿no? Están más alargadas, grandes, pequeñas, ¿no? Eso sobre todo. Esta área probablemente no tiene mucha cantidad de glándulas, pero hay otras áreas donde puede haber mucha mayor cantidad. Pero ¿cómo lo definimos que esto no sea atrofia o hiperplasia? Básicamente por esto, ¿no? Por la forma compleja de las glándulas. Esa es una característica. Dos, el epitelio que reviste estas glándulas no tiene atipia, ¿no? Básicamente eso. ¿Bien? Esto es lo que debemos haber visto hoy día, pero bueno, no nos han dado la gana. ¿No? ¿Está bien? Miren, perdón, esta forma de estas glándulas, ¿no? Miren, ¿no? Totalmente irregular, ¿no? Cosa que no se ve en atrofia, ¿no? Muy bien. Entonces, esto sí es lo que les quería mostrar, porque ya lo tenía preparado, y sirve para que ustedes pues, puedan tener conocimiento. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a ver las dos laminitas que corresponden. Estas sí las van a dibujar. Son sencillas, no hay ningún problema. Entonces, vamos a ver lo que es necrosis. Pero debemos un poco recordar esto, ¿ven? Tipos de necrosis que hay. El primer tipo de necrosis que hay es la tipo Covulativa. covulativa. ¿Qué característica tiene esta necrosis covulativa? Que el tejido muerto se va a preservar todavía por algunos días. Ese tejido, con esas características que vamos a ver, todavía va a persistir unos días. ¿Ya? Pero mire, esta lesión básicamente lo que va a alterar es la proteína de las enzimas. ¿Ya? Y esto, ¿qué cosa hace? Bloquea la proteólisis. ¿Sí? Por eso que todavía el tejido se preserva. Un muerto, pero se preserva. ¿Bien? Ejemplos de la necrosis covulativa es esto. Infarto de miocardio. Esto vamos a ver nosotros ahora. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ¿no? Si le preguntamos en algún momento, ¿qué tipo de necrosis se da en infarto agudo de miocardio? Covulativa. Necrosis covulativa. Eso es importante. ¿No? El otro tipo de necrosis es la necrosis tipo gangrenosa. ¿Ya? Básicamente estos se dan miembros inferiores y tienen que ver más con la parte tipo vascular. Acuérdense de eso. Y por ende, a ver, la sangre, ¿qué funciones tiene básicamente en un tipo de tejido? ¿Ya? ¿Qué más? Oxigenar. Si un tejido no se nutre, si un tejido no se oxigena, va a morirse, ¿no es cierto? Y eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. ¿Ya? Y hay una enfermedad que es prácticamente predominante, ese tipo de gangrena, la diabetes. La diabetes, ¿se acuerdan? ¿Por qué creen ustedes que el diabético, por ejemplo, puede tener una herida en el pie y no siente? No siente la herida.
Por eso es que sigue avanzando en la vida. Inclusive puede ponerse un zapato muy ajustado y inadecuado, pero como no lo siente, igualito lo sigue usando. Pero se va dañando, ¿no? Se va dañando el pie, etcétera, etcétera. ¿Por qué creen que sucede eso? Hay uno que es la angiopatía diabética, o sea, que tiene que ver con los vasos básicamente que se van destruyendo, ¿no? Pero hay otra parte que tiene que ver también con la parte de sensibilidad, la polineuropatía, ¿no es cierto? Como la polineuropatía también se afecta, y más si los niveles de glucosa no están bien controlados, el paciente puede cortarse y ni siquiera siente que se ha cortado, solo se da cuenta cuando está sangrando. ¿Ya? Esa es una característica de las partes de las extremidades en los diabéticos. Y esto igual sucede, miren, ¿ve? Tiene necrosis gangrenosa, ¿en qué ejemplos? Aterosclerosis, porque tiene que ver con un problema tipo vascular. La arteriopatía diabética, como hemos mencionado, la trombosis, y la otra, la necrosis gangrenosa, que es asociada al clostridio, básicamente. ¿Ya? Muy bien. Miren, una cosa que es importante, que yo les voy a mencionar, es esto. ¿Ve? Mientras los niveles de glucosa en un diabético, supongamos que esta es una herida de un diabético, mientras los niveles de glucosa no estén bien controlados, por más antibiótico que den, por más limpieza que puedan hacer ustedes acá, no van a mejorar esto. Pero lo primero es eso, ¿no? El clínico tiene que controlar bien los niveles de glucosa de este paciente. Y posteriormente su mismo organismo irá respondiendo al antibiótico, a la reparación propia del tejido. Pero mientras eso no suceda, igual va a seguir esta herida o puede empeorar inclusive. ¿Verdad? Es importante tener en consideración eso. El otro tipo de necrosis, que es importante que ustedes lo sepan, es este otro, la lipoefractiva. Básicamente, la digestión de las células muertas transforman al tejido en algo medio viscoso. ¿Verdad? ¿Y qué es eso? La pus. Cuando nosotros nos sale frente un granito, un absceso, ven que tiene una parte blanca, una punta. ¿No? Eso no solo es otra cosa que leucocitos muertos. ¿No? Al momento de defendernos, los linfocitos se han enfrentado a las bacterias o a los gérmenes y han muerto. Y eso es la pus. ¿Verdad? Este tipo de necrosis lipoefractiva generalmente se presenta con más frecuencia en infecciones bacterianas. Acuérdense eso. ¿Verdad? ¿En qué tejido se puede presentar con más frecuencia la necrosis lipoefractiva? Después de un infarto cerebral, por ejemplo. La encefalomalacia es otra patología, úlceras por amebiasis y la apendicitis aguda. Acuérdense de eso. Más adelante vamos a ver en la parte digestiva apendicitis aguda. La pregunta puede ser, ¿qué tipo de necrosis existe o está presente en la apendicitis aguda? Es necrosis lipoefractiva. Acuérdense eso, por favor. ¿Está bien? Muy bien. Vamos entonces a ver ahora la representación de necrosis, pero vamos a ver esta de acá. Aquí, ¿ve? Esta de acá. Esta primera, coagulativa. La necrosis coagulativa está presente en el infarto agudo de miocardio. Esta es una laminita del infarto agudo de miocardio. Vamos a ver. Igual esta presentación te lo voy a pasar de delegada, para que ustedes lo lean o lo tengan ahí, ¿ya? Pero las laminitas que van a dibujar son estas cosas. ¿No? ¿Perfecto? Muy bien. Como último los cambios de ahí. Pero igual, no hay problema. Sí. Ay, qué. Muy bien. Esto voy a tratar de ponerle menor aumento. Si no miran claro, me dicen, ¿no? Para poder. Ahí está claro. ¿Se ve ¿Apagar la luz? ¿Sí? Sí, se puede apagar el luz, doctor. Tanto para que también la hacemos. Miren, recuerden ustedes que este es el tejido cardíaco. ¿Ya? Miren, ¿ven? Pero una característica que nosotros por ejemplo no hemos visto en hipertrofia es esto. ¿Ves? Disculpe, ¿se puede apagar la luz? Ah, ya, disculpe. Se va a ver igual. Ya, pero una característica que ustedes no vimos Se va a ver igual. Sí, igual. entre fibras y fibras se cuenta que hay un filtrado inflamatorio. ¿Ya? En el infarto o en miocardio, pero generalmente este infiltrado es de tipo agudo, ¿ya? Entre las fibras cardíacas. Esa es una primera característica. Otra característica del infarto o en miocardio es esto, miren, ¿ven? Es una zona infartada, miren, ¿ven? Esta parte acá, todo esto acá. Todo esto es una zona infartada. ¿Qué características tiene ahí? Miren, estas fibras cardíacas deben tener continuidad, pero miren acá, es como que se han roto y se han separado. Y esta zona está predominantemente tiene infiltrado inflamatorio de tipo agudo, linfocitos,
¿Ya? Debe haber también glóbulos rojos, pero miren este acá, ¿qué piensan que es esto? Tejido difuso. ¿Tejido difuso? El tejido adiposo, ¿ya? Adipocitos. Pero ¿por qué se evidencia eso? Pues miren, ¿ves? Entre las fibras, por debajo puede haber tejido adiposo. Como ha ocurrido con un infarto, se han separado y han expuesto este tejido adiposo, por eso que se mira esto. ¿Ya? Entonces, lo importante, las características microscópicas que hay que tener en consideración en esta zona es básicamente, uno, no hay continuidad en las fibras cardíacas, ¿no? Es como que se han roto. ¿No? Uno. Dos, esa zona infartada tiene linfocitos, tiene también infiltrado inflamatorio de tipo agudo, polimorfos nucleares, glóbulos rojos y puede haber un área también de tejido adiposo, como lo ven ahí. ¿Bien? Entonces, esta es la representación de la necrosis de tipo coagulativa. Ese tejido muerto que se ha infartado todavía va a permanecer así por algunos días. Esa es la característica de la necrosis coagulativa. Por eso que se puede encontrar estos hallazgos todavía. La necrosis de tipo coagulativo. ¿Está bien? Captaron lo que eran las características microscópicas, ¿no? Sí. Tejido cardíaco, las fibras pierden continuidad en el área de infarto. ¿Ya? Dentro de esa área que se ha afectado encuentras infiltrado inflamatorio mixto, lo podemos decir nosotros, es decir, crónico agudo, pero el predominio es agudo, por eso es infarto agudo de miocardio. ¿Ya? Los dos infiltrados por él, pero el predominio es agudo. ¿Ya? Dos, puedes encontrar también en esa área glóbulos rojos. Y en algunos, pero no en todos, vas a encontrar también exposición de tejido adiposo, ¿no? Porque dentro de las fibras también hay tejido adiposo. Como se ha roto las fibras, se ha expuesto y se evidencia. ¿Está bien? Perfecto. Ay, esta está buena. ¿Quedó claro o alguna duda? Sí, Vale. está claro. Entonces esa es la primera laminita que nos han dejado. La segunda laminita es de absceso pulmonar. ¿Ah? Muy bien, antes de explicarles esto, me acuerdo que esta es una de las láminas que con mayor dificultad contestaban los compañeros que han estado en los ciclos anteriores que hemos enseñado. Pero tiene también su truco esto. Así como les enseñé, lámina, no es como el grupo, bronconeumonía. ¿Cuál era la clave para poder identificar que era tejido respiratorio? ¿Se acuerdan? Me dije. ¿A nosotros? ¿No bronconeumonía con ustedes? No, no estoy explicando con otro grupo. Pero igual, tiene su clave para identificar eso. Porque si yo te muestro de frente la lesión, no vas a poder identificar. Eso de carne. ¿Qué tejido piensan que es esto? Alveolar. ¿Qué son esos? Alveolos. Alveolos. Entonces, si yo les pongo la lesión, tengo que por lo menos, aunque sea una partecita del tejido pulmonar, ponerles a ustedes. Porque no, ponte que yo te pongo de frente esto, mira, no vas a saber qué cosa es, No, ¿cierto? ahí no se ve. Pero si yo por lo menos te dejo, aunque sea este poquito, que identificas alveolos, ya vas a saber qué es pulmón, ¿no es cierto? Por lo menos ahí tienes una parte ya de la pregunta. Órgano, pulmón. Ahora, ¿qué otra cosa estás encontrando acá? Miren, esto de acá. Esta lesión, miren, ¿ven? Ahorita la vamos a describir. Todo esto es infiltrado inflamatorio agudo y crónico. ¿Ya? La clave está en saber que esto es tejido pulmonar. Vamos a ver por acá que hay una lesión un poquito más chica porque... acá está. Muy bien. ¿Cuál es, o qué piensan ustedes que es la causa más frecuente que puede llevar un absceso pulmonar a un paciente o una persona? ¿Cuál piensan que es la causa más? Con más frecuencia hay que pensar que es un absceso. ¿Neumonía? ¿Neumonía? Disculpen. ¿Neumonía? La neumonía puede llevar al absceso si no se cura adecuadamente. ¿TB? La TB no tanto. Hay otra condición, por ejemplo, en los pacientes que sufren un accidente cerebrovascular, ¿pueden deglutir bien o tienen dificultad para deglutir? Dificultad para el- Claro, tienen el reflejo de la deglución.
Entonces, si tú das de comer o estás comiendo, pueden aspirarse, ¿no es cierto? Pasa parte del alimento a la vía respiratoria. Y eso sigue su camino y puede llegar hasta un bronquiolo terminal y posteriormente ocasionar un absceso pulmonar. ¿Ya? Entonces, la causa más frecuente es eso, la aspiración puede ser de alimentos y lo otro también de secreciones. ¿Eh? ¿Por qué? Miren, acuérdense. Toda persona de edad, ya de repente por ende, como va entrando en un cierto estado ya de deterioro mental y todo, descuidan a veces un poco su aseo personal y sobre todo el cuidado de su dentadura. Y pueden tener por ahí un absceso dental y puede estar drenando pus y eso se lo diluye, se lo pasa. Eso pasa en la vía respiratoria y puede ocasionar también un absceso pulmonar. ¿Ya? Acuérdense de eso. ¿Ya? Puede ser la aspiración de secreciones o aspiración alimentaria. ¿No? Acuérdense, causa de absceso pulmonar. ¿Ya? El absceso prácticamente es una complicación. ¿Ya? Puede haber tenido primariamente el paciente una neumonía, pero si no se curó adecuadamente o es inmunodeficiente por varios motivos, o sea, no solo por VIH, puede ser inmunodeficiente también por la edad. De repente es un paciente que tiene una enfermedad tipo reumatológica, porque también los pacientes con enfermedades reumatológicas son inmunodeficientes, ¿no? Tienen defensas bajas y cogen un proceso de tipo neumónico o bronconeumónico y al final se complica con un absceso pulmonar. ¿Está bien? Perfecto. Y así otras condiciones más por ahí que de repente nos vamos a ir abordando. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ¿qué cosa debemos ver aquí? ¿Ya? Bien, a ver. Ustedes, lo primero que quiero que vean es así, ¿ven? La laminita, porque la lesión, el absceso en sí es todo esto, ¿ven? Todo esto que ven aquí dentro. Por eso que no sale muy bien panorámico, ¿no? Hay otro lente, pero no tiene acá el microscopio, que nos hace ver en forma panorámica todo. Y de ahí vamos dándole el detalle, pero este de acá no tiene. Pero como digo, la lesión es todo esto, miren, todo esto que se está viendo acá, todo es la lesión. ¿Qué componentes tiene esa lesión para que sea un absceso? Miren, ¿ven? Lo primero vamos a recorrer la parte externa, miren, ¿ven? Todo esto. ¿Ven? Es como si fuera un cerco, ¿no es cierto? Como algo que limita. Esto es la corona de linfocitos. O también dicen malla de linfocitos, esta vez, ¿no? Este es el primer componente del absceso pulmonar. ¿Ya? Esto de acá, todo esto. ¿Ya? Esto se llama malla de linfocitos o corona de linfocitos, así se le dice esto, a esto. ¿Ya? Ese es el primer componente del absceso pulmonar. ¿Y por qué pulmonar? Porque mira, acá está el tejido. ¿Eh? Y recuerden bien esta imagen, ¿eh? Porque probablemente si el examen les tomamos va a ser así. Porque miren, sería malo que yo te ponga así, mira. Solo así nomás te pongo, mira. No vas a saber qué es, ni qué tejido, ¿no? O sea, es un poco difícil. Quizás ahorita, bueno, porque ya lo vemos todo, pero después de repente no lo vas a identificar. Si te tomamos el examen, vamos a tener que ponerlo así. Porque aquí vas a identificar tejido pulmonar, ¿verdad? Acá hay alveolos. Mira, inclusive acá hay edema también en el alveolo, ¿verdad? Mira, este alveolo está libre, como debe ser, pero mira, edema, ¿no es cierto? Porque va a haber, ¿por qué? Porque hay edema, porque hay inflamación, ¿no? También, ¿verdad? Esto, alrededor del absceso, ¿ya? Entonces, estábamos justamente en esta parte. Entonces, cuando te pongamos el examen, tiene que ser así, para que tú identifiques qué tipo de tejido es esto y claramente sacar. Con esto defines qué es pulmón, ¿no es cierto? Y ya con esto te pones las características. Esta primera es como si fuera la corona de linfocitos, o si no, como especie de una malla que lo está delimitando. Ese es el primer componente. Este es el segundo componente. Esto de acá. Esto es necrosis. ¿Ya? Esto es necrosis. ¿Está bien? Así todo este tejido que estaba acá, miren, acá es como especie como si fuera un sacabocado, un hueco acá, miren. Todo esto anteriormente también estuvo completo, pero por el mismo efecto del absceso, por la inflamación, todo esto se ha necrosado, este tejido necrosado. ¿Ya? Y toda esta parte que está ausente o falta es la área espacelada, ¿no? Espacelo, ¿no? Espacelada. Esos son los tres componentes entonces del absceso pulmonar. ¿Ya? La corona de linfocitos, el área de necrosis y el área espacelada. Esos son los tres componentes. ¿Cuál era la área espacelada? Esta de acá. Esta que no se ve tejido, es como que se ha desprendido, ¿no? Es lo que pasa, por ejemplo, ¿no? Cuando tú haces factura, se cae la piel, o se espacela, dice, ¿no? Se espaceló. Igualito sucede. Área espacelada. Espacelada. Área espacelada. ¿Ya? Esos tres componentes. Corona de linfocitos. Corona o malla. Corona. Malla también se le dice. Corona de linfocitos o malla de linfocitos también, ¿no? Porque lo está limitando.
Sí, sería. La segunda, el área de necrosis, como ven acá, y la tercera es la ausencia de tejido, que son el absceso, ¿no? ¿Está bien? Esos son los tres Profesor, componentes disculpe, del en el absceso examen pulmonar. normalmente eso tiene que ponerlo en macroscópico, en grande, más o menos a 10. Claro, si yo te pregunto así, no te voy a preguntar, sería malo si yo te pusiera esto por el profesor. Y yo mismo de repente, ahora lo puedo ver, pero si de repente lo miro en otro microscopio, no lo voy a poder identificar tampoco. Ya. Siempre que se pone, tiene que haber un punto de referencia, ¿no? En este caso, ahí ve, el tejido pulmonar, en la esquina, todo el área inflamatoria, necrosis y el área intracelular, ¿no? Ahí para que lo puedan identificar el absceso. Ya sabemos la principal causa de absceso pulmonar. Miren acá, ¿ves? Acá hay otra área de absceso, que está un poquito más delimitada. Acá realmente también lo pueden entender un poco mejor, ¿ven? Todo esto de acá es la parte más externa, linfocitos. Miren, acá todavía tenía este absceso, parte de contenido inflamatorio, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Este es el área de necrosis, ¿ven? ¿Por qué es el área de necrosis? Lo voy a poner un poquito más en aumento para que ustedes se den cuenta por qué es el área de necrosis. Porque tiene también sus características microscópicas, ¿eh? Miren. ¿Se dan cuenta ustedes? Miren, ¿ven? Todo este tejido inflamatorio acá. Y acá hay prácticamente ausencia, ¿no? En este tejido, ¿ven? Inclusive ni la coloración que se le ha dado tampoco ha pintado, está en blanco, ¿ven? Porque este tejido muerto, pues, ya no coge nada, ¿no? Entonces, este sería el área de necrosis en este cortecito. Vamos a pasar mejor al mínimo momento para que, ahí está, nuevamente para que puedan identificar, ¿no? Igual, nosotros le podemos poner también esta área, miren. Y también van a identificar que es tejido pulmonar, ¿no? ¿Por qué podrían identificar tejido pulmonar, Daniel? Por la corona. Pero miren, esto es de acá. Por los Estos de acá alvéolos. son alvéolos, ¿ven? Pero están llenos de inflamación, mira, ¿no se dan cuenta? Este acá arriba son alvéolos, ¿no? Claro, un poco más difícil para distinguirlo, ¿no? A comparación del otro que sí se ve un poco más claro, ¿no? Pero también, ¿no? Mira, son alvéolos estos, ¿no? Alvéolos, pero están llenos de inflamación, ¿no? Vamos a distinguir a ver algunas células inflamatorias para que ustedes puedan saber eso. Entonces, miren, esta es la malla o el cerco de linfocitos. Esto de acá, el área de necrosis, la sección componente, y este es el área que va perdiendo de arriba, ¿no? ¿Me cuenta? Que se pierde. En cambio, en la otra más bonito que esto ya no existe. Entonces esto desapareció, ¿no? Por eso se llama. Igualito tiene los tres componentes también, ¿no? Está aquí inflamado, ¿no? O sea, Claro, vamos a ver ahorita, para que ustedes identifiquen qué células están ahí. Vamos a darle un poco de zoom ahí, en la parte central. Ahí ven, ¿ven? Ahí está, miren, todo el componente. Y también, miren, esto es el fondo. Esto que ven al fondo, esto medio rosado pálido, también necrosis, pero sobre eso también células inflamatorias, ¿ven? A ver, ¿recuerdan qué célula es esta? Linfocitos. Linfocitos. No, Monocitos. Monocitos. Ya, miren, yo no sé si comenté la vez pasada, citoplasma rosado, el núcleo como que está rechazado hacia un lado, Alargado. es la célula plasmática, ¿ya? Célula plasmática, uno. Estos pequeñitos, así como puntos nada más, son los linfocitos, ¿ya? Acá tienes dos componentes de inflamación crónica, linfocito y célula plasmática, los dos. Y la de aguda, vamos a buscar. Acá. ¿Qué creen que es esto? ¿Basófila? Polimorfo. No. Polimorfo, ¿no es cierto? Porque el primer núcleo no tiene. Mira, bien clarito, mira. 1, 2, Se ve como si fuera una herradura, bilobulado, ¿no es cierto? Un lóbulo acá y otro lóbulo acá, ¿viste? Un polimorfo. Es representante de la inflamación aguda. ¿Ya? Está dentro del absceso, ¿verdad? Le hemos dado zoom, ¿no es cierto? Solamente estamos viendo inflamación. Acá hay otro, ¿verdad? Este. Miren. Bien clarito, ¿no es cierto? Polimorfo también, ¿verdad? Ahí está el núcleo, ¿verdad? Esta forma bilobulada. Un lóbulo acá, otro lóbulo acá. ¿Ya? Entonces, ahí en el contenido, puede ser otra característica también, ¿no? El contenido del absceso, vas a encontrar, le llamamos nosotros eso, inflamación mixta, crónica y aguda. Crónica y aguda puedes encontrar, ¿está bien? Entonces retrocedemos para que nuevamente se oriente. Ahí, y miren, ¿ven? Esto que está acá es lo que hemos visto ahorita a gran aumento. Y hemos visto lo que contiene, ¿no es cierto? Información aguda y información crónica. ¿Está bien? ¿Ya? Perfecto. Entonces, eso es lo que quiero que vean hoy día. Van viendo, por favor. Voy yo calificando los folders para poder entregarle al técnico. A ver, ahí.
Acá hay 3. Acá hay 3. Acá hay 3.